Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos con nosotros al doctor Vladimiro Rodríguez Brito, que hoy se nos va, al doctor y profesor, hoy se nos va otra vez a la universidad a dar una conferencia, ¿no, doctor? A dar una charla. Acérquese al micrófono. A dar una charla a los chicos de geografía. De geografía. ¿Y de qué les va a hablar hoy, doctor? Les voy a hablar de la ganadería en Canarias. ¿Y hay ganadería en Canarias? Quedan restos de ganadería. Quedan restos. ¿Cómo ha evolucionado en el tiempo la ganadería? ¿O no ha evolucionado? Ha evolucionado desgraciadamente en una crisis. Es decir, la crisis que tiene el sector agrario es general. Pero la crisis de la ganadería es la peor porque el ganado necesita un nivel de sacrificio. El ganado hay que atenderlo los 365 días al año. Y las importaciones de carne que se han hecho en Canarias en los últimos años y de productos lácteos, en muchos casos subvencionadas y en otros casos de excedentes del mercado internacional, o cuando estamos importando, por ejemplo, de América Latina, de Brasil, pollo o otra serie de actividades relacionadas con la ganadería, o las importaciones de soja, de maíz y de Ucrania o de Argentina o de Brasil. Eso hace que el sector ganadero prácticamente ha saltado por los aires. Hay en Tenerife más de 10 municipios que no tienen una sola vaca. Ya. Una sola vaca. Nos queda el municipio que más vacas tiene, que es La Laguna, y vemos que la vaca basta, que fue una cosa que se ha planteado, la necesidad de protegerla, porque es un animal vasto, más allá de un animal adaptado al suelo, al trabajo, muy austero. Bueno, pues nos quedan unas vacas en La Laguna, que es el municipio que más vacas tiene, y donde quedan todavía unos cuantos campesinos, unos cuantos ganaderos campesinos, que no cabe duda que ahí tiene que ver eso con la labor de Pedro Molina, que en paz descanse, y también con que queda todavía una cultura de sembrar algo, aunque haya muchas tierras abandonadas. Si vamos al rodeo, damos unas vueltas por ahí, todavía se siembra algo de pasto, de forraje para los animales. Uh-huh. Y cuando vemos luego ya que los municipios que más vacas tienen son vacas estabuladas, que en muchos casos son vacas esperando el matadero, son los carniceros o lo que tiene que ver con la distribución de carne. De tal manera que cuando vemos los municipios de Gran Canaria, bueno, el segundo municipio que tiene más vacas en Canarias es Las Palmas, es ganado que está estabulado con forraje de fuera. Y cuando vamos a Garafía, por ejemplo, en La Palma, o vamos al Tanque, en Tenerife, o vamos a Las Guanchas no tienen una sola vaca. Cuando hay una zona de pastos y una zona de monte en el que necesitamos que hubiera pastores, no hay pastores tampoco. Lo que nos queda de pastores en Canarias, el número más importante de pastores que queda es en Gran Canaria. Y, por ejemplo, en Tenerife nos quedan unos pastores de cabras en los barrancos de la Orotava y poco más. El pastoreo ha desaparecido. El ganadero y el pastorero... Por ejemplo, en la Isla Baja, en Tenerife, que tenía hace unos años una cabaña de vacunos importante, porque el estiércol, nadie entendía los plátanos si no había estiércol. Y gran parte de esa ganadería tenía que ver con el estiércol. La leche, pero con el estiércol. O la venta de leche, por ejemplo. Pero claro, ante la importación de excedentes de leche del mercado internacional y a los precios que les hemos estado pagando la leche o que han tenido que vender los ganaderos la leche, pues nos quedan, por ejemplo, en Tenerife una serie de vaquerías bastante limitadas en zonas como La Laguna, que tienen que ver con la leche. O el queso, que se ha revalorizado el queso. Pero tenemos una revalorización del queso muchas veces con ganado alimentado con forraje de fuera. Pero Vladimiro, ¿se está haciendo algo para incrementar
la ganadería en Canarias? Porque estamos cada vez que venimos aquí, siempre estamos contando que vamos a menos, vamos a menos, vamos a menos. ¿Se está haciendo algo? ¿Se está promocionando? ¿Se está ayudando a los ganaderos? ¿Se está formando a gente para que trate el ganado? No se está haciendo nada. O sea, que se está muriendo lentamente, mientras que la carne venga en los congeladores de la península o donde sea, pues nada, todo el mundo tranquilo. Es que queremos vivir barato. Vivir barato y de los recursos económicos destinarlos a consumo, a coches y a un mundo de fiestas. Entonces, el ser ganadero hoy aquí requiere sacrificio. Ya. Requiere un precio por la leche y la carne del país que dignifique al que cuida el ganado. Y hemos ido a una cultura todo lo contrario. Ya. Por ejemplo, que en zonas como las donde están las papas de color, en la zona del Valle de la Orotava o Tierras de Mesa, no hay apenas ya ganado para hacer estiércol. Antes, cuando sembraron las papas, porque claro, hay que tener el estiércol. ¿De dónde lo traemos? Llenábamos el surco de estiércol. Ya no traemos estiércol. ¿Pero de dónde viene el estiércol? Traemos algo de materia orgánica. En este caso están trayendo en bolsas de unas cabras de Fuerteventura y otras cosas de materia orgánica que traen de Israel o de Holanda, que es discutible no solo su procedencia, sino qué papel juega esa materia orgánica cuando tenemos los montes nuestros sin limpiar, con cantidad de pinocha, con cantidad de montes que habría que hacer entre sacas y limpieza, para prevenir los incendios, para tener en el verano descargados de combustible gran parte de los montes, y eso no lo estamos haciendo. Por lo tanto, hay que asociar ganadería a crisis agraria, a crisis cultural, a crisis económica y a una sociedad que se ha desagrarizado, una sociedad que se ha urbanizado. De tal manera que nuestros pueblos ahora mismo, muchos de nuestros pueblos, cuando estamos hablando de ganadería, tenemos que hablar de que nuestros pueblos se han convertido en un pueblo para ir a dormir. Cuando vemos nosotros que pasan nuestras carreteras, nos damos cuenta que gran parte de la población que vive en el norte de Tenerife se desplaza a Santa Cruz Laguna, porque es donde tiene su puesto de trabajo. Y cuando vemos en el sur nos pasa igual. Vamos a los pueblos a dormir. Si hay un pueblo que no tienen una sola vaca, Vilaflor no tiene una vaca. Pero luego las vacas que hay en Granadilla son de alguien que tiene que ver con una empresa que tiene que ver con el engorde para el sacrificio. No son ganaderos que tienen que ver con agricultura. Queda algún caso excepcional por ejemplo, en Arico, de unos agricultores que tienen la ganadería para, entre otras cosas, para el aporte del estiércol. Pero esos son los menos casos. También quedan agricultores, sobre todo de plátanos, que están poniendo estiércol en los plátanos y eso están revalorizando de alguna manera un poco el estiércol. Pero el resto no estamos abonando con materia orgánica. El resto no hay. Claro, no estamos abonando porque no hay ganadería. Y lo que estamos trayendo es cosas de fuera. Y estamos trayendo abonos de fuera. De fuera. Porque aquí somos incapaces de hacerlo. Y luego aquí estamos manteniendo una parte de esa ganadería, que es lo que estaba pasando con el año pasado con la guerra de Ucrania, que subieron los costes de la alimentación del ganado, porque tenemos una ganadería estabulada y aquí no estamos produciendo forraje. Tenemos las tierras abandonadas que debíamos estar por lo menos sembrando forraje. Apenas tenemos forraje. Por ejemplo, los tagasastes o las tederas, pero los tagasastes juegan un papel importante como plantas forrajeras en Nueva Zelanda y en Australia. El tagasaste es una planta que procede de la isla de La Palma. Pues donde más se conoce de tagasastes ya es en Australia y Nueva Zelanda, no en Canarias. Y luego con las aguas negras, con las aguas depuradas, con las aguas reutilizadas, debíamos estar produciendo forraje. Por ejemplo, en Lanzarote y Fuerteventura, de esos 40 millones de metros cúbicos que están desalando y la están consumiendo en las ciudades, debiéramos estar depurando y reutilizando esas aguas para regar alfalfa y otros forrajes. No estamos haciendo eso. Te leo un mensaje que nos mandan los oyentes al 627 60 21 84 y leo textualmente. No se trabaja el campo porque te pagan muy poco cuando vendes el producto y viendo cómo están los sueldos, lo que busca el consumidor es más barato y lo más barato siempre viene de fuera. Pero luego hablamos y echamos discursos sobre la sostenibilidad, sobre la huella de carbono, el nivel de una economía y de una alimentación pegada al terreno, pegada a la producción local,
más sana y demás. Pero luego traemos las cebollas de Nueva Zelanda y no las producimos aquí. Y el ganadero se encuentra con que tampoco le queremos pagarle por los litros lecheros que cuesta producir o por el kilo de queso. O, si fuera poco, le ponemos reparos porque si hay moscas o hay mal olor donde hay una granja. Denunciamos, nos vamos a volver a vivir al campo, construimos las casas en el campo, en suelo rústico en muchos casos, y luego denunciamos al ganadero que tenemos en las proximidades. Que incluso, bueno, lo que está pasando con los pollos, por ejemplo, el papel o los huevos, trayendo los huevos de fuera. Estamos trayendo millones de huevos a Canarias, millones. Entonces, o como las limitaciones que le hemos puesto a los ganaderos, a los que tenían las granjas de gallinas aquí, sobre las que ponían los huevos, que tenían que poner las gallinas los huevos en la intimidad, con ampliar la granja, y ahora esas granjas están en Marruecos y de Marruecos estamos trayendo los huevos por aquí. Es decir, hay una ruptura cultural, económica y de gestión de qué queremos para el campo y qué queremos para el estómago. Luego, desde un punto de vista sanitario, estamos hablando de que hay obesidad y que hay que ir a alimentos sanos y demás, pero luego no hacemos nada para que eso ocurra. Y luego también queremos vivir tan cómodos, estamos dispuestos a sacrificar parte de nuestro tiempo cuidando perros, pero no estamos dispuestos a sacrificar parte de nuestro tiempo para tener una ganadería. Incluso viviendo en el mundo rural. Pero Vladimiro, todo eso ya está claro. La situación, lo que tú estás enumerando está todo claro. Pero yo pregunto, ¿alguien está poniendo soluciones? ¿Alguien está haciendo algo? ¿Los gobiernos, el cabildo, los ayuntamientos, están trabajando en esta línea? ¿O nosotros estamos hablando aquí por hablar? Bueno, si nos ponemos bajamos al surco, podemos encontrar pequeñas cosas. Claro que el Cabildo está diciendo que está dando ayuda para sembrar pastos. El gobierno de Canarias está hablando de forrajeras y tienen un plan forrajero y ¿lo han desarrollado? No. ¿Las ayudas son suficientes? No. Pero ¿hay algún planteamiento ganadero agrario para Canarias? Con dinero, con presupuesto, con años vista. ¿Cuál es el nivel de penalización que le damos a los que tienen las tierras abandonadas si no nos las limpian? Que luego son un peligro para los incendios de los veranos. Pues llevamos diciendo esto, pero no se aplica. Cuando un alcalde, como le ocurrió con Manolo Reyes en San Juan de la Rambla, saca un bando diciendo que había que limpiar las tierras en los entornos de las zonas pobladas, que si no los hacían los interesados de las tierras, lo iba a hacer el ayuntamiento por un tema de seguridad, para evitar peligros de incendios en el verano, la contesta que tienen es que no le votan. Cuando decimos estas cosas no da voto. Es decir, esto es un tema también de cultura. Queremos, por ejemplo, que no haya una vaca en la Guancha, que haya más de 10 municipios de Tenerife que no tienen una sola vaca y que si hay un cabrero por allí se encuentra con 25 limitaciones y prohibiciones, que en los realejos denuncian a un cabrero porque al pasar las cabras por la carretera con las cacas de las cabras le dejaron la carretera mal, que hay si tú tienes hay ganaderos que tienen las vacas y tienen que ir retirando de las vacas, lo tienen que retirar las cacas de las vacas, la bosta de las vacas las tienen que retirar de la carretera porque los vecinos no quieren que en zonas rurales. Es decir, no estamos solo hablando de un tema de administración, estamos hablando de un tema político, económico, cultural. ¿Por qué una vaca en Holanda convive con los holandeses y aquí no pueden convivir las vacas con los canarios? Hay que pensar que Holanda es un país pequeño y tiene varios millones de vacas, pero también tiene tulipanes y tiene una actividad industrial urbana importantísima. Y las vacas allí contaminan como contaminan aquí. Entonces, ¿cómo podemos entender nosotros ahora mismo que en Lérida se estén cuidando cerdos para exportarlos para China, en una zona que es la clase media catalana de Lérida, y aquí no queremos saber nada de esto? Es decir, es un tema económico, pero es un tema también cultural. ¿Y por qué a la hora de cuando vamos a comprar no empezamos a revalorizar lo de aquí, lo fresco, lo natural, lo que genera puestos de trabajo aquí y lo que genera menos dependencia de fuera?
y más estabilidad. Pensemos que aquí haya una crisis internacional cualquier día y lo que se Y puede armar... nos morimos de hambre. Hay que pensar que... Aquí hay una crisis internacional, nos morimos de hambre aquí. O bueno, o Hay la que gente se pensar- tira al campo. Hay que pensar en las miles de vacas. Estaba viendo las importaciones de carne de Canarias del año pasado. Esas importaciones de carne traspasadas a vacunos significa más de 120.000 vacas. Bueno, más de 120.000 vacunos. Mientras lo que hay de producción locura nuestra, pues es una cifra ridícula. Lo que tenemos de vacas en Canarias es una cifra que da pena. Eso es parte de lo que estamos hablando. Por lo tanto, hablar de agricultura, hablar de ganadería, hablar de medio ambiente, hablar de salud, están vinculadas todas estas cosas, no están separadas. Pero para eso tiene que haber campesinos y que los tratemos con dignidad, que no solo es mejoras económicas, que también, sino mejoras económicas y más respeto. Se está revalorizando esto. Los concursos que nos sacan todos los días en la televisión es de revalorizar a algún ganadero, a algún campesino, a algún joven que se incorpora al campo y que entra en esta cultura de sacrificio. Estamos dignificando, creando condiciones para que se hayan establos por ahí y no le amarguemos la vida de exigencias de papeles, como le armamos un lío ahora mismo al que tenga unas cabras porque le pedimos que tenga unos tanques de decantación para los orines de las cabras, para los purines de las cabras. Y lo que le estamos pidiendo ya es prácticamente imposible. Eso cabe para un señor que tenga un chalet, tal vez para una piscina, pero no cabe para un señor que viva de unas cabras. Es decir, el marco de leyes económicas que domina sobre este territorio. Y esas son las cosas que les quiero decir esta tarde, ahora dentro de un rato a los chicos de un curso que voy a dar una charla, porque precisamente les voy a relacionar un libro que publiqué hace 30 años y ver los datos de ese libro hoy, los datos que da este libro y los que da hoy. Y es un tema preocupante. Es un libro que publicaste, se titula Canarias, Agricultura y Ecología, ¿no? Sí, y hay otra, Agricultura y Agua. Y que publicaste tú hace... 30 y pico de años. ¿Y ha evolucionado algo? Sí, aquí llevo los cuadros, una cosa espeluznante. O sea, que hemos ido para atrás. Para atrás. Lo que tenemos en estos momentos, todo a base de fuera. Sí. Bueno, pero me sigue sin contestar qué mejoras hay, porque cada año vamos a peor. Hombre, ahora mismo yo venía en un taxi con un chico venezolano, canario venezolano, y estábamos hablando de eso de Venezuela y de cómo en Venezuela se ha deteriorado también el mundo rural. Ya. Y cómo estaban hablando de la delincuencia y del hambre y la miseria en Venezuela. Yo no quiero pensar que nosotros íbamos para ese camino, pero a veces me temo que aquí van a pasar cosas en los próximos años que no nos gustan. Porque hay que mirar para la tierra, mirar para el campo, mirar para la agricultura, mirar para la ganadería. Nuestros jóvenes tienen que saber que un sacho no es una cosa de sinónimo del siglo XIX o del XIV o del XII. Que aunque haya sachos, que alguien que quiera poner un sacho con mando a distancia y que las máquinas nos ayudan, claro que hay una mecanización del campo que tenemos que cuidar, pero que hay que cuidar las dos cosas, la modernización del campo y la solidaridad entre campo y ciudad, entre agricultores y urbanitas, entre consumidores y productores. Y eso no lo estamos haciendo. Estamos creando una sociedad de fiestas permanentes, de no sacrificio, de la paguita, de resolverme la paguita. Ahora mismo es espeluznante. Una de las cosas que traigo en este libro que voy a comentar hoy, cómo la población agraria ha pasado en Canarias de más del 50% de la población activa agraria a un ridículo de menos del 5% en estos momentos. Y quien nos queda en el campo pues son personas mayores no motivadas ni tan siquiera cuando le damos una pensión. Un campesino que le pagan una pensión de 700 euros que ha trabajado toda su vida en el sector primario, si luego vende un saco de papas, está Hacienda detrás de él pendiente de que sea un defraudador de Hacienda.
cuando eso teníamos que estar creando condiciones para que los pensionistas que vuelven a sembrar un saco de papa o tienen fuerza para sembrarla, por lo menos puedan cobrar algo de complemento. O si lleva un nieto a trabajar con él en el campo, si en un descuido le aparecen los inspectores de Hacienda. Es decir, estamos en una sociedad que degrada, devalúa, maltrata al mundo rural. ¿Y qué podemos hacer, Vladimir? Con lo que estamos haciendo aquí, y habría que hacerlo en miles de Pero sitios. claro, es que Habría que hacerlo en nosotros miles de somos un Y grano que no de arena. somos unos llorones catastrofistas, nostálgicos, como dicen que estamos, sino que estamos diciendo cosas que son básicas y que un campesino de hace unos años las estaría viviendo todos los días. Pero que hay una cultura urbana en estos momentos consumista, embrutecedora, idiotizante. No quiero decir más cosas. Ya. Esperemos que no haya ningún tipo de crisis internacional y se paralice lo que es el transporte a Canarias. Porque no, la crisis sí va a haber. La crisis va a haber. La crisis no es que la vamos a buscar, ni nos vamos a alegrar el día que se llegue. Pero vivimos en el planeta 8.000 millones. 8.000 millones de personas. Y vamos para 9.000, sí. Y hay unas clases medias que están creciendo. El otro día estaba yo leyendo Indonesia, los países del sureste de Asia, no solo ya la India, sino la clase media de la India que comen gente que en la India no todos son unos parias. Hay un montón ya de indios que son clase media, que comen y que quieren carne, pescado y otros elementos que da la sociedad urbano-industrial. Y en China hay una clase media pujante. Y en muchos sitios otros de esta. Y esa gente compite con nosotros en comprar estas cosas. Y la alergia que hay aquí al sacho o la alergia que hay aquí al campo, la están aprendiendo en todos sitios. No, la gente dice, pues, comer barato y bueno, ese invento variante es para una minoría, para unas cuantas familias. Pero cuando queremos alimentar en Canarias ya 2 millones de personas, y luego no tenemos ni vacas ni cabras, ni sembramos nada en la tierra, y queremos traer esas cosas de fuera y baratas, pues parece que no. Y además, a eso se le añade un factor nuevo, que son el tema de salud. Lo que está pasando con los herbicidas, como elemento complementario para la actividad agraria y ganadera, lo que está pasando con el glifosato, por ejemplo, que lo han denunciado y que hay un debate entre la Bayer y Monsanto sobre el glifosato, si es más cancerígeno o es menos cancerígeno, son cosas que tienen que ver con nuestra salud, con un mundo agrario separado de la naturaleza, separado del trabajo, separado del esfuerzo. Pues no sé, yo no lo veo, Vladimiro. No, yo creo que lo vamos a ver. ¿Lo vamos a ver? Si vivimos unos días más, sí. Vamos a ver el... Sí, esto está escrito. O sea, que tú crees que vienen tiempos difíciles. Claro. Muy difíciles. O sea, ¿son los peores tiempos que van a venir? Hombre, yo creo que hay contradicciones que son de una magnitud que veremos a ver. Por ejemplo, en Estados Unidos, y ahora tenemos el Trump, y estamos hablando del Trump o del Trump, como lo entendamos en castellano. Cuando tú vas a Estados Unidos, yo estaba en Estados Unidos una vez, la mayor parte de las hortalizas de Estados Unidos las producen los mexicanos, que los llaman espaldas mojadas. Tú vas a California o tú vas a Florida y tú ves que esa gente no existe ni en el censo. Y ahora Trump dice que una parte de esa gente hay que echarlos de allí, pues no tienen papeles. Es decir, la gran agricultura norteamericana, la soja y el maíz y el trigo, lo producen con grandes cosechadoras, de acuerdo. Pero la otra producción de la casa, de la comida de los vecinos, eso lo producen las espaldas mojadas. No reconocidos ni social, ni muchas veces, ni sin seguridad social y sin un mínimo de atendimiento en la sociedad norteamericana. Eso en el país más rico del mundo. Veremos a ver qué va a pasar en un país como el nuestro, donde hemos echado del campo a los campesinos, se nos van muriendo los que todavía sabían hacer algo en el campo. Tú ves el número de campesinos que nos quedan aquí y qué edad tienen, y los jóvenes no quieren saber de estas cosas. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un debate económico, cultural,
que no es coyuntural. Pero el debate no está en la sociedad, Vladimiro. Bueno, nosotros estamos hablando. Nosotros estamos hablando, sí. Nosotros y poquita gente más, y seguro que habrá alguno más, pero el debate no está en la sociedad. Pero ya cuando van a comprar al supermercado y ven lo que están y cómo están subiendo los precios y ven lo que viene de Pero fuera. ¿sabes lo que están haciendo? Van al supermercado y como no tienen dinero para comprar alimentación adecuada, compran malos alimentos. Entonces al final, ¿qué está ocurriendo? Que la gente se está enfermando. Pues ahí está la cantidad de enfermedades ya que tenemos en Canarias, pues del azúcar, de la obesidad, de 20.000 cosas. Y al final todo eso lo estamos pagando en la factura de la sanidad, porque si la gente se enferma más, tiene que ir más al médico. Sí. Al final estamos engordando la sanidad por no hacer una prevención con el sector primario, ¿no? No, porque esto teníamos que dedicar a esto en la escuela y en la universidad, pero por eso a mí me extraña y me pongo a pensar, tal y como están las cosas, ¿qué dicen los economistas? Yeah. ¿Qué dicen los geógrafos? ¿Qué se dice en estos momentos sobre los problemas de la agricultura canaria? ¿O del agua y la agricultura en Canarias? ¿O de los campesinos y la tierra? ¿O de la prevención de los incendios forestales y los pastores y los ganaderos? ¿Qué elementos complementarios estamos poniendo? Porque hay que ver cómo estamos. Hay un alejamiento total. Vladimiro, te deseamos que la conferencia donde la das, en geografía. En geografía ahora. Un ex alumno me ha invitado y un ex alumno que es profesor ahora en la universidad. Sí. ¿Vuelves hace tiempo que no ibas por la universidad? Sí, voy poco. Vas poco, pero estuviste toda la vida allí, o sea que... Dediqué muchos ratos y mucho tiempo, que no me arrepiento, y sobre todo cuando salíamos de campo, que todavía me encuentro muchos de mis alumnos 30 años después y me reconocen y lo valoran, y no son vanidades de un viejo pensionista, sino son otra cosa. Creo que tenemos que valorar y contaminar, como diría Pedro Guerra, a los jóvenes en una sociedad que necesitan hablar del campo y de la sociedad, y no es nostalgia. Doctor, un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene. Gracias. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Siempre lo mismo. Tráfico, gasolina, prisa, buscar aparcamiento. ¿Y si pruebas algo diferente? Un café, un libro. Y viajas sin estrés en guagua o tranvía. En 2025 moverse en Tenerife es gratis. Tú decides cómo viajar. Muévete gratis. Muévete mejor. Cabildo de Tenerife. Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor con músculos superelásticos. Tú, ayudando a mantener viva la cultura y la identidad de nuestros barrios, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Si quieres encontrarnos en la 10 Radio, lo puedes hacer en Santa Cruz 88.5 y 104.0, en La Laguna 95.2, en el norte de Tenerife 97.2, en el Valle de Güímar 103.9 y en el sur de Tenerife 94.0. Y desde el móvil o el ordenador, tan simple como teclear la10.es. La 10, siempre de buen rollo.
Pide un deseo, relájate, encuentra un espacio único. Montefrío Rural en La Guancha es el espacio ideal para volver a conectar con la naturaleza. Alojamientos exclusivos junto a un frondoso pinar con senderos por descubrir. Una experiencia inolvidable en el norte de Tenerife. Infórmate ya en montefriorural.com. Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor comunicándose con los animales. Tú, aportando ideas para crear energía a partir de residuos orgánicos, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias. Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en cajasiete.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo.